Hola, ¿qué tal? Vamos a finalizar con la contribución, con la lectura de la contribución de Joseph Breuer a estudios sobre la histeria. Hemos llegado entonces al capítulo número 6, que tiene por título Predisposición originaria, desarrollo de la histeria. Y yo me supongo que durante el transcurso de esta lectura tendremos la posibilidad de abordar, al menos superficialmente, el problema de la genética. Y podremos hablar de la genética desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social también. Pero bueno, vamos a empezar. Dice Breuer, en casi todas las etapas de estos estudios, es decir, de los estudios sobre la histeria, he debido admitir que la mayoría de los fenómenos por cuyo entendimiento nos esforzamos pueden descansar también en una peculiaridad innata. Innata quiere decir que viene de nacimiento, ¿no? Esta se sustrae de cualquier explicación que pretendiera ir más allá de la comprobación de los hechos. Pero, como es indudable que la aptitud para adquirir una histeria está ligada a una especificidad de los seres humanos, quizá no carezca de todo valor el intento de definirla con exactitud algo mayor. Bien. Entonces, antes de continuar con esta lectura y como tratando también de poner en otras palabras lo dicho por Breuer, no podemos observar histeria en otras especies, sino particularmente en la especie humana. ¿Qué hay en la especie humana que nos hace, digámoslo así, aptos para adquirir una histeria? Y aquí estoy generalizando, sí, pero va a ser con motivos expositivos. Continúa entonces el texto. Antes expuse por qué es inaceptable el punto de vista de Janet, de Pierre Janet. Recordemos, esto se vio en el capítulo pasado, en el capítulo número 5. Para quien la predisposición a la histeria descansa en una endeblez innata psíquica, endeblez, es decir, debilidad. Pierre Janet decía que todos los histéricos son, entre comillas, débiles mentales. Es como, estoy modificando un poquito las palabras de Pierre Janet para explicarnos lo que dice Breuer, ¿no? Pierre Janet consideraba a los histéricos como gente muy poco inteligente, incapaz, ¿vale? En muchos sentidos de lidiar con la vida. Y lo que observaron Breuer y lo que observó Freud también, Breuer y Freud que trabajaban juntos, es que no era cierto, que los histéricos, las histéricas que ellos pudieron observar, era gente muchísimo, muy inteligente y con una serie de herramientas que incluso les llegaban a estas pacientes a aburrirse de las grandes actividades a las que se dedicaban y actividades de no poca dificultad. Entonces, esto es lo que decía Pierre Janet y Breuer y Freud dicen, eso no es cierto, eso no era así, ¿vale? Ya le sugeriría dedicar un tiempo al capítulo número 5, que justamente se acaba de subir hace poco tiempo en este espacio. Continúa Breuer. El médico de familia que observa a los miembros de hogares histéricos en todos los estadios de edad, sin duda se inclinará a buscar esa predisposición más en una demasía que en un defecto. Otra vez, Breuer aquí nos está diciendo justamente que la predisposición no es por incapacidad de los histéricos hacia la vida, sino más bien todo lo contrario. Creo que en mi libro uso la frase humanos demasiado humanos, que no me acuerdo de dónde la tomé. Y con esto quiere decir básicamente gente superadaptada, gente
Genial, simplemente genial. Continúa Breuer. Los adolescentes que luego se volverán histéricos son las más de las veces, antes de contraer la enfermedad, vivaces, dotados, plenos de intereses intelectuales. A menudo es notable la energía de su voluntad. Entre ellos se cuentan aquellas muchachas que se levantan de noche para cultivar en secreto algún estudio que sus padres les han denegado por miedo al esfuerzo excesivo. Por cierto que no poseen con más abundancia que otras personas la capacidad para el juicio prudente. Pero es raro hallar entre ellos una inercia mental estulta y simple. No sé qué significa estulta o estulto. Ajá. Voy a continuar con esta frase, pero es raro hallar entre ellos una inercia mental estulta y simple, la estupidez. La productividad sobreafluente de su psique indujo a uno de mis amigos a aseverar que los histéricos son las flores de la humanidad, estériles como ellas, pero no menos hermosos que la flor abierta. Y eso está muy bello. Está muy bello esto. Continúa Breuer. Su vivacidad, su no descansado ajetreo, su afán de sensaciones y de actividad intelectual, su incapacidad para soportar lo monótono y aburrido, ¿acaso se dejen formular así? Son de aquellos seres humanos cuyo sistema nervioso libera en la quietud un exceso de excitación que pide ser aplicada. Durante el desarrollo puberal, es decir, durante la pubertad, estamos hablando de un periodo variable de entre 9 y 12 años, por supuesto es muy variable, ¿vale? Digamos antes de la adolescencia. Durante el desarrollo puberal y a consecuencia de él, la superabundancia originaria viene a sumarse aún aquel violento acrecentamiento de la excitación que brota de la sexualidad en despertar de las glándulas genésicas, de las glándulas genésicas. Ahora se dispone de un quantum hipertrófico de excitación nerviosa libre para fenómenos patológicos. Sin embargo, para que ella emerja en la forma de unas manifestaciones histéricas, se requiere, evidentemente, de otra particularidad específica del individuo. En efecto, la gran mayoría de los hombres vivaces y excitados no por ello se vuelven histéricos. En lo anterior, solo pude designar esa particularidad con estas palabras vagas y de pobre contenido: excitabilidad anómala del sistema nervioso. Al respecto de esta excitabilidad, Breuer justamente nos ha propuesto, me parece que es en el capítulo 3 y 4 de esta contribución teórica sobre la excitación del sistema nervioso. Ajá. Continúa Breuer. ¿Acaso se puede avanzar un poco y decir que esa anormalidad estriba, es decir, se trata en que en tales personas la excitación del órgano central puede afluir a los aparatos nerviosos de la sensación, que como norma solo son asequibles para estímulos periféricos? En otras palabras, es como si la energía contenida en todo el sistema nervioso fuera no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Esto yo supongo que lo va a aclarar un poquito más adelante, ¿vale? Continúa ahorita la lectura. Y a los de los órganos vegetativos, por ejemplo el corazón, los intestinos, el estómago, que están aislados del sistema nervioso central por fuertes resistencias. Esta representación de un sobrante de excitación
siempre presente y que tiene acceso a los aparatos sensorial, vasomotor y visceral, quizá dé cuenta por sí misma de algunos fenómenos patológicos. Tan pronto como en las personas así constituidas, la atención se concentra con violencia en una parte del cuerpo, la facilitación atencional, entre comillas, de los conductores sensoriales correspondientes sobrepasa la medida normal. La excitación libre flotante se traslada, por así decir, hacia esa vía, generándose la hiperalgesia local. Causa esta de que todos los dolores, no importa a qué se deban, alcancen una intensidad máxima y todo padecer se vuelva temible e insoportable. Aquí, al respecto de esta facilitación atencional, viene asociado un investigador, Exner, E-X-N-E-R, cuya publicación fue hecha en 1894. No tenemos ahorita el dato del nombre del libro de Exner, que de ahí toma Breuer la facilitación atencional. Vamos a continuar. Dice, pero una vez que la cantidad de excitación ha investido una vía sensible, no siempre vuelve a abandonarla, como en el hombre normal. Y no solo persevera, sino que se multiplica por los aflujos de nuevas y nuevas excitaciones. Así, de un trauma articular leve se desarrolla una artralgia. Las sensaciones dolorosas de la hinchazón ovárica se convierten en una neuralgia ovárica crónica, es decir, dolores en el área del vientre, dolores relativos al ovario. Los aparatos nerviosos, continúa, los aparatos nerviosos de la circulación son más asequibles al influjo cerebral que en las personas normales. Hay palpitaciones nerviosas, tendencia al síncope, al sonrojo, al empalidecimiento excesivos, etc. Claro está que los aparatos nerviosos periféricos son más fácilmente excitables solo por influjos centrales. Me parece que me he comido una palabra, voy a repetir aquí. Claro está que los aparatos nerviosos periféricos no son más fácilmente excitables solo por influjos centrales. También reaccionan a los estímulos adecuados, funcionales, de una manera excesiva y perversa. Aquí con perversa no quiere decir mala, es decir, distinta. Distinta a la, digámoslo así, a lo cotidiano. Continúa. Las palpitaciones son consecuencia de un esfuerzo moderado, tanto como de una emoción del ánimo. Y los nervios vasomotores provocan la contracción de las arterias. O que esto podría explicar los dedos dormidos. Sin que medie, es decir, sin que intervenga influjo psíquico alguno. Así como a un trauma leve sigue la artralgia, dolores en las articulaciones, secuela de una bronquitis pasajera es un asma nerviosa, las faltas del aire, pero que no tienen explicación médica. Y continúa Breuer, y de una indigestión, un algia cardíaca frecuente. De esta manera, nos vemos precisados a admitir que la asequibilidad, así está escrito, asequibilidad, podremos decir accesibilidad, porque la facilidad de acceder para sumas de excitación de origen central es solo un caso especial de la excitabilidad anormal general, por más que sea lo esencial para nuestro tema. Vamos a dejar ahorita a Breuer como se expuso, como Breuer se quiso escribir, haciendo nada más aquí la observación al respecto de excitabilidad anormal general,
Y esta podría, bueno, viene asociada a la nota número 35 a pie de página, que dice entre comillas, la habilidad de las moléculas, cierra comillas, de Oppenheim. Nuevamente, Oppenheim es un antiguo científico, neurólogo me parece, que por supuesto se dedicaban a teorizar acerca de las condiciones que ellos veían. Al respecto de esta excitabilidad anormal general y la habilidad, ¿cómo podríamos explicar la habilidad? Como excitabilidad, no, excitabilidad está ya dicho por Breuer. La habilidad. Son palabras que no acostumbramos usar, o por menos que al menos yo no acostumbro usar. ¿Cómo podremos explicarlo? Una facilidad, podemos decirlo. Facilidad de excitación de las moléculas. Ajá. Aquí lo que Breuer nos dice, excitabilidad anormal, facilidad de excitación. Se prenden muy rápido, podemos decirlo. Se enojan muy rápido, insultan muy rápido, todo es así. Continúa Breuer. Por eso, tampoco creo que sea por completo desestimable la vieja, entre comillas, teoría del reflejo. Perdón, teoría del reflejo, se cierran comillas, sobre estos síntomas que sería mejor llamar, entre comillas, nerviosos, si bien pertenecen al cuadro clínico empírico de la histeria. Es muy probable que los vómitos concomitantes de la dilatación del útero grávido sean desencadenados como reflejos, dada una excitabilidad anormal, por mínimos estímulos uterinos. Quizá puedan provocarlos también las hinchazones alternantes de los ovarios. Está Breuer usando lenguaje puramente clínico, médico. Ajá. En pocas palabras, todo el cuerpo se encuentra conectado, pero individuos tienden a ser, digámoslo así, como relaciones más cercanas entre órganos o sentidos que ellos en su propia experiencia consideran más importante y pueden manifestar diversas excitaciones, diversas estimulaciones de formas particulares. Ajá. Vómitos concomitantes de la dilatación del útero grávido, es decir, durante el embarazo, durante el parto, no sé cómo llamarlo. Digo, podemos decir, lo que está trabajando realmente en una labor de nacimiento no es el reflejo vomitivo, sino que es como una estimulación concomitante, es decir, cercana a. Ajá. Vamos a continuar. No quisiera ya detenerme mucho para ver qué nos habla acerca de la génesis, que esto también tiene mucho que ver, génesis, en cuanto a la relación. No. Quisiera usar otras palabras, otras distintas de las que he usado antes. Vaya, el cuerpo puramente. Continúa Breuer. Tenemos tantas noticias sobre unos efectos lejanos de alteraciones de órgano, sobre tantos raros, entre comillas, puntos conjugados, se cierran comillas, que no puede desecharse la posibilidad de que una multitud de síntomas nerviosos, que unas veces son de condicionamiento psíquico, sean en otros casos unos lejanos efectos de reflejo. Y aún me atrevo a proponer la herejía en extremo inmoderna de que la debilidad motriz de una pierna pudiera no ser de condicionamiento psíquico, sino el reflejo directo producido por una afección genital.
Opino que haremos bien en no atribuir validez demasiado exclusiva a nuestras nuevas intelecciones y en no generalizarlas para todos los casos. Esto es importantísimo, importantísimo. Podemos hablar de genética en cuanto al origen, pero aún la relación biológica que establece el individuo consigo mismo tiene particularidades, peculiaridades relativas a su propia subjetividad. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Otras formas de excitabilidad sensorial anormal se sustraen de nuestro entendimiento de una manera todavía más completa, como la analgesia general, las áreas anestésicas, el estrechamiento real del campo visual, etc. Es posible, y acaso probable, que ulteriores observaciones demuestren el origen psíquico de uno u otro de estos estigmas, y de este modo expliquen el síntoma. Hasta hoy, ello no ha sucedido. No me atrevo a generalizar los puntos de apoyo que nos da nuestro historial número 1, el de Ana O. Y no considero justificado presuponerlo antes que se pruebe esa derivación. En cambio, la mencionada particularidad del sistema nervioso y de la psique parece explicar algunas propiedades harto conocidas en muchos histéricos. El sobrante de excitación que su sistema nervioso libera en estado quiescente condiciona su incapacidad para soportar una vida monótona y el aburrimiento. Así también, su afán de sensaciones los pulsiona, es decir, los empuja, tras el estallido de la enfermedad, a interrumpir su monocorde existencia de enfermos con toda clase de, entre comillas, incidentes. En calidad de tales, se ofrecen sobre todo, naturalmente, unos fenómenos patológicos. La autosugestión suele ayudar en esto. Son empujados más y más adelante por su ansia de estar enfermos. Ese asombroso rasgo tan propio de la patognomía histérica, como el miedo a la enfermedad lo es de la hipocondría. En otras palabras, y esto es algo particular de la especie humana. Y esto sí es como muy destacable. Hay gente que se enferma por estar aburrida. Hay gente que se enferma para salir de su vida monótona. Hay gente que adquiere enfermedades y enfermedades reales. No estamos hablando de gente que finge, no. Estos incidentes, también yo los podría asociar con accidentes, pero que curiosamente se repiten, incluso en contra de la voluntad del individuo, ¿no? Esto es algo que nos lo deja entrever Breuer aquí. Podemos, como individuos, decir y actuar, es que yo quiero la salud. Y de repente, accidentes, descuidos, ya no comí hoy, no me tapé, tengo frío y no me tapo, ¡pum!, me enfermo. Y es una enfermedad real. Aquí, por ejemplo, lo que también asocia al final de esta frase, como el miedo a la enfermedad lo es a la hipocondría. Hipocondría. Podríamos definirla en este momento como una, ¿cómo decirlo? El individuo hipocondríaco está convencido de que está enfermo de algo, de lo que sea.
ahorita que justamente atravesamos esta pandemia, una persona hipocondriaca, que es algo muy peligroso en estos momentos, ¿eh? Una persona hipocondríaca podría, en base a su autosugestión, en base, como viene ensayándolo Breuer, a una autohipnosis, a creerse enfermo de COVID, por ejemplo. Y con eso va al médico. Y con eso, justamente en la visita al médico, se enferma realmente de COVID. Por síntomas hipocondríacos, por síntomas despertados por la ansiedad, despertados justamente por el miedo a la enfermedad, va a revisar si se contagia, por ejemplo, ¿no? Continúa Breuer, conozco a una histérica que se causaba a ella misma daños, a menudo serios, y lo hacía solo para su propio uso, sin que sus allegados ni el médico se enterasen. Consumaba sola en su dormitorio toda clase de extravagancias, cuando no algo más grave, solo para probarse a sí misma que no era normal. Es que tenía un nítido sentimiento de su condición achacosa, es decir, degradada, de su condición enferma, de su condición de que ella está mal. Continúa Breuer, no cumplía bien sus deberes y mediante aquellos actos se creaba una justificación ante sí misma. Otra enferma, una señora que sufre mucho a causa de una escrupulosidad patológica de la conciencia moral, llena además de desconfianza hacia sí misma, siente todo fenómeno histérico como una culpa, entre comillas, porque con solo empeñar su voluntad no lo tendría. Es decir, en otras palabras, también, digamos, apropiándonos de este lenguaje particular que usa Breuer, una señora que se castiga fuertemente a sí misma porque no es quien ella quiere ser y porque su voluntad no le da las cosas. Repito esta frase de la paciente, porque con solo empeñar su voluntad no lo tendría. Quiere decir, por más que me esfuerzo, no puedo, no lo hago. Continúa Breuer. Cuando por error declararon que la paresia de sus piernas era una enfermedad espinal, es decir, de la médula espinal, ella lo sintió como una redención. Se salvó, ella literalmente. Y después, al decírsele que era, entre comillas, solo nerviosa y ya se le pasaría, eso solo bastó para producirle una grave angustia de la conciencia moral. Quiero replantear esto. La paciente no puede usar sus piernas, paresia. Vamos a buscarlo ahorita, que es una paresia, pero era una condición, digamos, lo que afectaba el movimiento de sus piernas, ¿vale? Ahorita lo vamos a tener más claro. Y cuando los médicos le dicen a esta paciente, bueno, es que su médula espinal tiene un problema, entonces la paciente se siente encantada, la paciente se siente feliz y aliviada de que no era una cuestión de falta de empeño, lo que ella tenía, sino que realmente su médula espinal estaba estropeada, no funcionaba. Y cuando pueden ser esos mismos médicos o otros médicos le dicen, no, es que, mire, su médula espinal está bien, es usted una histérica. Entonces viene toda la culpa y entonces vienen todos los ataques, justamente porque ella no puede mover sus piernas. A ver, vamos a ver. Paresia. Paresia quiere decir debilitación. Entonces, estamos hablando de una paresia en las piernas, estamos hablando de una debilitación justamente de la fuerza en las piernas. No podría caminar, no podría hacer lo que acostumbraba a hacer. Regresamos entonces a esta paciente. El afán
de estar enferma brota del ansia de la paciente por convencerse a sí misma y a los demás acerca de la realidad objetiva de su dolencia. Es decir, no puedo mover mis piernas, no puedo mover mis piernas porque yo tengo un problema en la columna. Y esto es importante que tú lo creas. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Continúa Breuer. Y si a ella se suma la plena, si a ella se suma la pena condicionada por la monotonía que supone para el enfermo estar recluido en su habitación, se desarrolla al máximo la inclinación a tener nuevos y nuevos síntomas. Es decir, estoy enferma, me voy a encerrar en mi cuarto. Y ya no solo tengo paresia, ya no solo mis piernas no me obedecen, sino que se van sumando y sumando y sumando síntomas. Y aquí es donde justamente, digo, los médicos no me dejarán mentir, eso suele ocurrir muy seguido. Digámoslo, los médicos desearían, estoy plenamente convencido de ello, aliviar a sus pacientes, pero los pacientes no se dejan. Muchos pacientes no se dejan y adquieren enfermedades. Adquieren, en serio, las adquieren. Pero bueno, vamos a continuar. Y cuando esto lleva a la mendacidad, no sé qué signifique eso. Mendacidad. Hábito o costumbre de mentir. O bien también puede explicarse como mentira o falsedad. Entonces, y cuando esto lleva a la mendacidad, nos dice Breuer, a la mentira y a la efectiva simulación, yo creo que ahora nos excedemos tanto en desautorizar la simulación como antes en aceptarla, no se debe a la predisposición histérica, sino como acertadísimamente lo dice Moebius, a la complicación de esta con otras degeneraciones, una inferioridad moral originaria. De este mismo modo nace la, entre comillas, histérica maliciosa, cierra comillas, cuando a una persona originariamente excitable, pero pobre de espíritu, viene a sumársele todavía aquella mutilación egoísta del carácter que una dolencia crónica produce con tanta facilidad. Por lo demás, la, entre comillas, histérica maliciosa, difícilmente sea un caso más frecuente que el enfermo maligno en los síntomas, en los últimos estadios de una tabes. Tabes, ¿qué es? Tabes. Tabes no existe. Tabe. Tampoco encuentro tabe. Así está escrito, tabes, con B labial, B grande. Ajá. En todo caso, aquí Breuer cita a Moebius hablando de gente. Digo, es que aquí me gustaría destacar la degeneración con la maldad moral, pero me parece que Breuer es justamente lo que quiere decir. Hay gente que se aprovecha de la propia administración que hace de su salud para, así lo llama, histérica maliciosa o histérico malicioso. Recordemos aquí, ¿no? Se hablan de los dos géneros. Ajá. En toda la comunicación preliminar y en todos los estudios sobre la histeria se hablan de histéricos en general. Aunque posiblemente la frase de Moebius, de histérica maliciosa, sea así específica, ¿no? Vamos a continuar. Dice Breuer, también en la esfera motriz, es decir, de la movilidad,
El sobrante de excitación produce fenómenos patológicos. Los niños así constituidos desarrollan con mucha facilidad movimientos del tipo de los tics, que, al comienzo incitados por alguna sensación en los ojos o en el rostro o por alguna molestia de una pieza de vestimenta, pronto adquieren permanencia si no se los combate enseguida. Las vías reflejas son ahondadas con H, ahondadas, es decir, que les da profundidad. Las vías reflejas son ahondadas con mucha facilidad y rapidez. Tampoco cabe negar la existencia de un ataque convulsivo puramente motor, independientemente de cualquier factor psíquico, en el que solo se aligeren las masas de excitación acumuladas por sumación, tal y como sucede en el ataque epiléptico con las masas de estímulos condicionadas por alteraciones anatómicas. Esta sería la convulsión histérica no ideógena. Y esto es fascinante, en serio, fascinante. Continúa Breuer. Esto de fascinante es una impresión mía, realmente, puramente. Continúa Breuer. Vemos tantos adolescentes excitables, sí, pero sanos, y que solo contrajeron una histeria durante el desarrollo puberal, que no podemos menos que preguntarnos si este proceso no crea la predisposición allí donde ella no preexistía. Y en verdad debemos ascribirle algo más que el simple acrecentamiento del quantum de excitación. Otra vez, este quantum ha aparecido, podríamos llamarlo como medida de excitación, energía de excitación, energía acumulada, energía potencial. Ajá. Continúa Breuer. La maduración genésica afecta al sistema nervioso en su totalidad, aumentando donde quiera la excitabilidad y rebajando las resistencias. Es lo que nos enseña la observación de los adolescentes no histéricos. Y por eso nos resulta lícito, es decir, válido, creer que aquella maduración produce la predisposición histérica en la medida en que esta última consista justamente en esa propiedad del sistema nervioso. Ya con esto reconocemos a la sexualidad como uno de los grandes componentes de la histeria. Veremos que su participación en ella es todavía mayor y que coopera por los más diversos caminos en la edificación de la enfermedad. Si los estigmas se generan de manera directa en el suelo materno originario de la histeria y no son de origen ideógeno, también es imposible situar a la ideogenia en el centro de la histeria, como hoy a menudo se hace. Recordemos, es un texto de 1893-95 aproximadamente. Dice Breuer, ¿qué más genuinamente histérico que los estigmas? Esos hallazgos patognomónicos que permiten establecer el diagnóstico. Patognomónicos, es una palabra también difícil, vamos a ver. Patognomónico. A ver, el diccionario no lo tiene, pero vamos a ver a San Google. A ver, San Google, ¿qué quiere decir patognomónico? Se utiliza en el diagnóstico médico. A ver, bla, 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 bla. Para calificar aquellos signos clínicos o síntomas. Ok, es decir, patognomónico, la suma de los síntomas significan ciertas patologías, ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces, ¿qué más genuinamente histérico que los estigmas? Estigmas. Aquí me viene mucho a la mente para hablar de estos estigmas esta película de los 1900, de la década de los 90, me parece, llamada Estigmas. Religiosamente los estigmas tienen que ver con gente que de mucho fervor religioso adquiere en su cuerpo, por ejemplo, los signos de la crucifixión, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estigmas se refieren a huellas corporales de los histéricos.
Entonces, Breuer, ¿qué más genuinamente histérico que los signos corporales? Esos hallazgos patognomónicos, es decir, eh, pequeñas partes de la patología que permiten en su conjunto establecer el diagnóstico. Uh-huh. Y sin embargo, no parecen ser ideógenos, es decir, de origen de las representaciones, de la dinámica de las representaciones, de sus ideas de los histéricos. Uh-huh. Pero si la base de la histeria parece ser una particularidad de todo el sistema nervioso, sobre ella se levanta el complejo de síntomas ideógenos de condicionamiento psíquico como un edificio sobre sus fundamentos. Y es un edificio de varios pisos, claro. Del mismo modo como se puede comprender la estructura de un edificio de esta clase distinguiendo los planos de los diversos pisos. Yo creo que para comprender la histeria se requiere atender a la variada complicación de las causas del síntoma. Si se la omite y si se procura explicar la histeria con empleo de un único nexo causal, es decir, no es un eres histérico, eres histérica porque tu papá te pegó, por ejemplo. No. Continúa Breuer, restará siempre un gran conjunto de fenómenos inexplicados. Es como si se pretendiera incluir los diversos cuartos, repito, es como si se pretendiera incluir los diversos cuartos de un edificio de varios pisos en el plano de uno solo de estos. Cosa que sí se hace, de hecho. Es decir, no en la arquitectura, sino en la psicología. Pero vamos a continuar. Lo mismo que los estigmas. Voy a comentar un poquito más acerca de mi propia observación, esto de que sí se hace en la psicología. Durante mucho tiempo me dediqué a atender pacientes adictos, así se les llama, digamos, comúnmente. Y uno podría decir, la adicción es el problema y no es así. No es así. La adicción es justamente la manifestación de algo más, que a veces puede ser, por ejemplo, una degeneración cerebral ya grave, incurable, y justamente ellos, para no verse afectados por las medicinas antipsicóticas, se drogan y les hacen menos efectos negativos. Ellos lo perciben así, yo no sé decirles realmente. En fin, vaya, es como podremos decir, ¿no? La adicción es un problema. Bueno, es más bien la adicción, la manifestación de muchos problemas. Es como mucha gente enfrenta la vida. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿vale? Vamos a continuar porque ya no estamos lejos y también, por supuesto, no tenemos que ahondar en este momento al respecto de todas las observaciones y todos los temas que nos permite hablar este texto y cualquier otro, ¿vale? Vamos a continuar. Dice Breuer, lo mismo que los estigmas, recordemos, signos físicos, corporales, toda una serie de otros síntomas nerviosos, como ya hemos visto, por ejemplo, dolores de cabeza, vómitos, etcétera, no están ocasionados por representaciones, sino que son consecuencias directas de la anomalía fundamental del sistema nervioso. Muchas algias, fenómenos vasomotores. ¿Acaso el ataque convulsivo puramente motor? Convulsiones, ajá. Y aquí también quiero dejar bien claro, y tenemos, por ejemplo, la condición de la epilepsia. Y esto, recordemos que es un texto dedicado un tanto más para médicos, por eso también Breuer no se, ¿cómo decirlo? No se molesta en reducir el nivel de su lenguaje. Ajá. Breuer está tratando de compartir su conocimiento y sus experiencias con otros médicos, no con el público en general.
Estas observaciones y este desglose que yo he hecho es justamente para poder compartir este texto con gente que no es médico. Yo no soy médico, yo estudié psicología y después me doy cuenta, ¿no?, de lo que es el psicoanálisis. Y justamente parte de este ejercicio, parte de este empeño que yo hago de compartir la obra completa de Freud con ustedes es para rehacerme yo en el camino. Vamos a continuar, dice Breuer. Bueno, les estaba contando antes de continuar con el texto de Breuer, la epilepsia. Cuando les hablaba de epilepsia, quiere decir que los médicos hagan un diagnóstico diferencial, que puedan identificar convulsiones que si obedecen a, y esto sí ya tenemos más herramientas en cuestiones con Breuer, ¿no?, en diferencia de Breuer. Una epilepsia debido a una alteración a nivel cerebral y una epilepsia que no se explica por qué falta justamente esa alteración cerebral. Ajá. Eso es posible, eso es muy posible. Que como hemos visto, estas supuestas simulaciones de los histéricos justamente llevan muchas veces al daño cerebral, por ejemplo. Digo, no que la actuación, no que la mentira lleve al daño cerebral. Y la mentira justamente por lo que nos ha dicho Breuer en este texto, sino que, por ejemplo, alguna convulsión, algún ataque histérico, un ataque convulsivo histérico conlleve a su vez a un golpe severo en la cabeza que justamente pueda dañar algún vaso del... alguna irrigación sanguínea, por ejemplo. Pero bueno, no quiero ya meterme mucho en lenguaje técnico, ¿vale? Vamos a continuar. Frente a ellos, recordemos a estos anomalías fundamentales del sistema nervioso que nos llevan a los síntomas, algias, fenómenos vasomotores, el ataque convulsivo puramente motor. Frente a ellos, estos síntomas, tenemos en primer lugar los fenómenos ideógenos, que son simplemente conversiones de una excitación afectiva. Conversiones en el sentido que ha venido abordando Breuer. Aquí nos recomienda regresar a la página 215. Yo les recomiendo retomar todo este texto de la contribución teórica de Breuer a los estudios sobre la histeria, que ya está en este canal de YouTube. Dice, continúa Breuer, nacen como consecuencia de afectos en personas de predisposición histérica. Y al comienzo son solo una, entre comillas, expresión anómala de las emociones. Se cierran comillas y esta frase de expresión anómala está atribuida a Oppenheim en 1890. Aquí viene asociada la nota a pie de página número 37, que dice tal predisposición es justamente lo que Strombel, 1892, designa como la, entre comillas, perturbación en lo psicofísico, que estaría en la base de la histeria. Ahí se cierra la nota número 37. Continuamos, dice, hablando de la expresión anómala de las emociones, esta, por repetición, se convierte en un síntoma histérico real, en apariencia puramente somático, mientras que la representación ocasionadora pasa a ser inadvertida u objeto de la defensa, y por eso es reprimida o desalojada de la conciencia. La mayoría y las más importantes de las representaciones combatidas por la defensa y convertidas poseen contenido sexual. Forman, aquí antes de continuar, sexual tiene sí que ver con la vida, ¿cómo decir?, genital, pero no se limita a esa. Ya poco a poco se va entreviendo que más allá de sexual, digamos como vulgarmente se le podría comprender, sexual se refiere sobre todo a la vida emocional de los seres humanos, pacientes o no pacientes. Vamos a continuar ahora sí.
forman en buena parte la base de la histeria de pubertad. Las muchachas en crecimiento, de ellas se trata sobre todo, muestran muy diversa conducta frente a las representaciones y sensaciones sexuales que les cuelan, es decir, que llegan hasta ellas. Unas reaccionan con plena ecuanimidad y entre estas, algunas ignoran y pasan por alto todo ese ámbito. Otras lo aceptan tal como lo hacen los varones. Es la regla entre las muchachas campesinas y trabajadoras. Otras aún quedan al acecho por una curiosidad más o menos perversa de todo cuanto la conversación y las lecturas les aportan de sexual, es decir, de excitación. Ajá. Pero es que sí tiene que ver más que nada en esto con la excitación sexual. Aquí sí raya esta concepción sexual con lo que podríamos entender vulgarmente como sexual, genital. Ajá. Continúa Breuer. Y por fin, están las naturalezas de gran excitabilidad sexual y fina organización, pero de pureza moral igualablemente grande, que sienten todo lo sexual como inconciliable con su contenido ético, como porquería y mancha. Estas reprimen o desalojan la sexualidad afuera de su conciencia y las representaciones afectivas de ese contenido causadas por fenómenos somáticos devienen inconscientes en calidad de combatidas por la, entre comillas, defensa. Aquí, en cuanto a esta frase de porquería y mancha, viene asociada a la nota a pie de página número 38, que al parecer es de Breuer. Dice Breuer, algunas observaciones nos llevan a creer que el miedo al contacto, en verdad, el miedo a emporcarse, es decir, empuercarse, ensuciarse, que constriñe a las mujeres a lavarse a cada instante las manos, tiene harto a menudo este origen. La acción de lavarse brota de los mismos procesos anímicos que en Lady Macbeth. Vamos a combatir, vamos a continuar con la lectura. Dice Breuer, es decir, ya dejando ya la nota número 38, dice, la inclinación a la defensa frente a lo sexual es reforzada todavía por el hecho de que la excitación sexual tiene en la virgen una mezcla de angustia, el miedo a lo desconocido, vislumbres de lo que vendrá, en tanto que en los jóvenes varones sanos naturales es una pulsión agresiva sin mezcla. Así está escrito, no estoy cambiando nada. Aquí en cuanto a la virgen, por supuesto que se refiere a una muchachita que no tiene experiencia en cuestiones sexuales. ¿Vale? Continúa Breuer. La muchacha vislumbra en Eros el temible poder que gobierna y decide su destino, y le provoca angustia. Tanto mayor es, pues, la inclinación a no verlo y a reprimir lo angustiante afuera de la conciencia. El matrimonio trae nuevos traumas sexuales. Es asombroso que la noche de bodas no produzca con más frecuencia efectos patógenos, pues harto a menudo ella no tiene por contenido, desdichadamente, una seducción erótica, sino una violación. De todos modos, no son raras las histerias de señoras jóvenes que se pueden reconducir a ella y que desaparecen cuando, con el paso del tiempo, el goce sexual adviene, es decir, llega, y el trauma se borra. Esto es muy, muy valioso también, y aquí bravo por Breuer. Y recordemos que este texto no solo fue escrito en 1893-95 más o menos, sino que fue escrito dentro de una sociedad de costumbres muy tradicionalistas. Ajá. Es decir, te doy a mi hija para que te cases, dame una dote, y mi hija tiene 13, 14 años. Por ejemplo, no es lo que ocurría. Y por supuesto, a estas muchachas, pues no las seducían en la noche de bodas, dice Breuer, sino que literalmente las violaban. No era una cuestión de vamos a tener sexo consensual,
Era una cuestión de, eres mi esposa y te tomo. ¿Por qué? Porque eres mi esposa. Punto. No hay más. Vamos a continuar. Aquí cuando dice el goce sexual adviene y el trauma se borra. Es decir, si bien el despertar sexual de muchas mujeres en aquellos tiempos, 1895, época victoriana, Europa, fueron introducidas al sexo o al comercio sexual, al acto sexual a través de un acto forzoso, de un acto forzado, eso no quiere decir que el goce sexual sea imposible para ellas. Dice Brewer, el goce sexual adviene, es decir, después de un tiempo, ellas adquieren la capacidad de gozar sexualmente. Y el trauma se borra, es decir, soy capaz de dejar eso horrible que me ocurrió en el pasado, simplemente como una experiencia que forma parte de mí, pero no me ata, me es posible separarla de mi yo actual, por decirlo de una manera. Vamos a continuar. Dice Brewer, también en el ulterior trayecto de muchos matrimonios ocurren traumas sexuales. Lo comprobaron en buena profusión, es decir, en buen número, aquellos historiales clínicos de cuya publicación debimos desistir. Requerimientos perversos del marido, prácticas innaturales, etc. No creo exagerar si asevero que en las mujeres casadas la gran mayoría de las neurosis graves proviene del lecho conyugal. Aquí viene asociada la nota a pie de página número 39 que nos dice, esto al parecer fue hecho por Brewer, es por cierto grave daño que la clínica ignore este factor patógeno, uno de los más importantes, o apenas lo roce delicadamente. Sin duda, en este asunto los experimentados deben comunicar su experiencia al médico joven, quien suele pasar junto a la sexualidad sin verla, por lo menos en lo que atañe a sus enfermos. ¡Qué Brewer! Vamos a continuar. Es muy cierto, pero es decir, jóvenes médicos. Vamos a continuar. Dice Brewer, una parte de las noxas sexuales, aquí noxas, ¿qué es noxa? Permítame un segundo. Noxa. Se denomina noxa a los factores o elementos, tanto del medio exterior como del propio organismo, cuya presencia puede causar alteración o una enfermedad. Digamos un agente patógeno. ¿Ah? Entonces, vamos a regresar al texto. Una parte de las noxas sexuales, de los elementos sexuales que contribuyen a la enfermedad. Repito, una parte de los elementos sexuales que contribuyen a la enfermedad, la que consiste en lo esencial en una satisfacción incompleta, por ejemplo, coitus interruptus, eyaculación precoz, etcétera, no lleva a la histeria, sino, según lo ha descubierto Freud, 1895, a la neurosis de angustia. Opino, sin embargo, que también en esos casos la excitación del afecto sexual es convertida harto a menudo en fenómenos somáticos histéricos. Bien por Brewer. Continúo. De suyo se comprende y surge también eficientemente de nuestras observaciones que los afectos no sexuales del terror, la angustia, la cólera, llevan a la génesis de fenómenos histéricos. Pero ¿acaso no sea superfluo destacar, una vez más, que el factor sexual es, con mucho, el más importante y el de mayor fecundidad patológica? La observación ingenua de nuestros antepasados, cuyo resto conservamos en la palabra histeria, ahorita aquí hay una nota, pero voy a continuar, se aproxima más a la verdad que la visión más moderna que sitúa la sexualidad casi en la última línea a fin de resguardar a los enfermos de todo reproche moral. Aquí en cuanto a la palabra histeria, que dice observación ingenua de nuestros antepasados, claro, es que abajo dice del griego utera, útero. Eh, para aclarar esta observación,
Recordemos que la histeria era, hasta justamente Freud, hasta justamente estos estudios sobre la histeria de Freud y Breuer, una condición atribuida únicamente a la mujer y en un sentido médico despectivo. Ajá. Entonces, a ver, vamos a continuar a ver qué nos dice Breuer. Es cierto que en los histéricos las necesidades sexuales presentan una grande variedad individual. Repito, es cierto que en los histéricos las necesidades sexuales presentan tan grande variedad individual como en los sanos y no son más potentes que en estos. Pero los histéricos se enferman por ellas y en buena parte por su empeño en combatirlas, por su defensa frente a la sexualidad. Esto es muy importante, efectivamente. Junto a la histeria sexual es preciso mencionar aquí la histeria de terror, la histeria traumática en el sentido estricto. Constituye una de las formas mejor conocidas y admitidas de la histeria. En el mismo estrato, por así decir, de los fenómenos generados por conversión de una excitación afectiva, se sitúan aquellos que deben su origen a la sugestión o autosugestión las más de las veces. En individuos originariamente sugestionables. Una sugestionabilidad de alto grado, o sea, la desmedida y no inhibida gravitación de representaciones de excitación fresca, no pertenece a la esencia de la histeria, pero puede presentarse como una complicación en personas de predisposición histérica, en quienes esta particularidad del sistema nervioso justamente posibilita la realización corporal de las representaciones hipervalentes. Hipervalentes quiere decir de gran valencia, de gran importancia, de gran, así lo voy a decir, de gran significatividad para los individuos. Aquí en cuanto a hipervalentes, viene asociada la nota número 40, esto de hipervalente, Überwertig, en su historial clínico de Dora. Ah, ok. Esta es una nota hecha por James Strachey. Nos pide leer el historial de Dora, volumen 7, página 48. Freud atribuye este término a Wernicke, una obra de 1900 de Wernicke. Vamos a continuar. Dice, ¿dónde me quedé? Hipervalente, aquí está. Por lo demás, casi siempre son solo unas representaciones afectivas las que se realizan por vía sugestiva en fenómenos somáticos. Y así es a menudo posible concebir este proceso también como una conversión del afecto de terror o de angustia concomitante. Wow. Estos procesos de la conversión de afecto y de la sugestión permanecen idénticos aún en las formas complicadas de histeria que hemos de considerar ahora. No hayan ahí sino condiciones más propicias, pero fenómenos histéricos de condicionamiento psíquico se generan siempre en virtud de uno de esos dos procesos. Un segundo, ya no estamos lejos de concluirlo, estamos a 3 páginas. Continúa Breuer. Aquel tercer elemento constitutivo de la predisposición histérica, que en muchos casos viene a sumarse a los ya considerados, es lo hipnoide, la inclinación a la autohipnosis. Este estado promueve en grado máximo tanto la conversión cuanto la sugestión y las facilita, de modo tal que levanta, por así decir, sobre las pequeñas histerias que solo muestran fenómenos histéricos singulares, el vasto edificio de la gran histeria. Constituye un estado al comienzo solo pasajero y que alterna con el estado normal. Tenemos derecho a atribuirle
el mismo acrecentamiento de la injerencia en el cuerpo que observamos en la hipnosis artificial. Esa injerencia es aquí más intensa y llega más a lo profundo, cuanto que se produce en un sistema nervioso que, ya fuera de la hipnosis, es de una excitabilidad anómala. Aquí la nota número 41 por Breuer dice: es tentador identificar la predisposición a la hipnosis con la excitabilidad anormal originaria, pues también la hipnosis artificial nos muestra alteraciones ideógenas de la secreción, del aflujo local de sangre, formación de vesículas, etc. Parece ser la opinión de Moebius, pero yo opino que ahí uno se mueve en un círculo vicioso. Hasta donde yo lo veo, solo en histéricos observamos esta taumaturgia de la hipnosis. Entonces, atribuiríamos a la hipnosis las operaciones de la histeria y luego volveríamos a deducirlas de la hipnosis. Es cierto, es cierto. Continúa Breuer. No sabemos en qué medida ni en qué casos la inclinación a la autohipnosis es una propiedad originaria del organismo. Ya antes formulé la opinión de que se desarrolla a partir de ensoñaciones henchidas, es decir, repletas de afecto. Ajá. Podremos llamarlo también fantasías muy placenteras o displacenteras. Continúa Breuer. Pero con seguridad también cuenta en este caso una predisposición originaria. Si aquella opinión es correcta, también aquí se vuelve nítido el gran influjo que cumple asignar a la sexualidad sobre el desarrollo de la histeria. En efecto, salvo el cuidado de enfermos, no existe factor psíquico alguno tan apto como la añoranza amorosa para producir ensoñaciones henchidas de afecto. Y por otra parte, el orgasmo sexual mismo, con su plétora de afecto y su estrechamiento de la conciencia, es pariente cercano de los estados hipnoides. Aquí al respecto de la palabra orgasmo viene asociada la nota número 42 de James Strachey, que dice orgasmus. En la primera edición aparece por error organismus. Es decir, es un orgasmo sexual, ¿vale? Continúa Breuer. Lo hipnoide sale a la luz de la manera más nítida como ataque histérico. Y en aquel estado en que se puede designar como de histeria aguda y que, según parece, desempeña un papel tan sustantivo en el desarrollo de la gran histeria. Son estados prolongados, a menudo duran varios meses, nítidamente psicóticos, que es preciso designar sin más como de confusión alucinatoria. Y aun si la perturbación no llega a tanto, en ellos afloran diversos fenómenos histéricos, algunos de los cuales persisten en lo sucesivo. El contenido psíquico de esos estados consiste en parte, justamente, en representaciones que en la vida de vigilia fueron combatidas por la defensa y reprimidas de la conciencia. Véanse los delirios histéricos de monjes y religiosas, de mujeres abstinentes, de niños bien educados. Puesto que tales estados muy a menudo son directamente unas psicosis y empero provienen de manera directa y exclusiva de la histeria, no puedo adherir a la opinión de Moebius. Ok, esto ya era Moebius, la misma cita. Página 18, aquí nos remite. Aquí nos va a citar a Moebius. Si prescindimos de los delirios enlazados con el ataque, no se puede hablar de una locura histérica propiamente dicha. Es decir, Breuer dice esto es distinto. Yo sí puedo decir algo distinto. Continúa Breuer. Aquellos estados lo son en muchos casos, y aún en la ulterior trayectoria de la histeria, tales psicosis se repiten, si bien es verdad que por su esencia no son nada más que el estadio psicótico del ataque. Dada su duración de varios meses, no pueden ser designados como unos ataques. ¿Cómo se genera una de estas histerias agudas? En el caso mejor conocido, el de Anna O, se desarrolló a partir de la acumulación de ataques hipnoides.
En otro caso, de histeria complicada ya existente, tras el retiro de la morfina. Las más de las veces el proceso sigue enteramente oscuro y aguarda su esclarecimiento por obra de ulteriores observaciones. Para las histerias a que nos referimos aquí, vale, pues, la tesis de Moebius. Es decir, esta tesis. La alteración esencial de la histeria consiste en que, pasajera o duraderamente, el estado mental del histérico se asemeja al del hipnotizado. Y será la tesis de Moebius, ¿vale? Vamos a continuar. Dice Breuer, la persistencia durante el estado normal del síntoma histérico generado en lo hipnoide se corresponde por completo con nuestras experiencias sobre su gestión post-hipnótica. Por ello, equivale a decir que unos complejos de representaciones insusceptibles de conciencia coexisten con las series de ideas de consciente de curso, es decir, pensamiento consciente y pensamiento inconsciente no se anulan, sino que conviven al mismo tiempo. La escisión de la psique se ha consumado, dice Breuer. Parece seguro que esta puede generarse aún sin lo hipnoide. De la plétora de representaciones combatidas por la defensa, reprimidas de la conciencia, pero no sofocadas. De una manera u otra se genera una vida psíquica, ora pobre en ideas, rudimentaria, ora más o menos semejante al pensar despierto, cuyo discernimiento debemos sobre todo a Binet y a Janet. Pierre Janet, recordemos. Hay dos Janet, pero aquí se refiere a Pierre Janet. La escisión de la psique es la consumación de la histeria. Ya se expuso en la sección número 5, en el capítulo número 5, el capítulo pasado, cómo esa escisión, cómo ella explica las características esenciales de la enfermedad. De modo permanente, pero con vividez variable en sus representaciones, una parte de la psique del enfermo se encuentra en lo hipnoide, aprontada siempre, es decir, dispuesta, como latente, como no puedo decir dormida, porque está ahí, esperando, digámoslo así. Para cuando el pensar de vigilia se relaje, a cobrar imperio sobre el hombre íntegro, como un ataque o delirio. Ello acontece tan pronto como un afecto intenso perturba el decurso normal de las representaciones en estados crepusculares o de agotamiento. Desde eso hipnoide persistente penetran en la conciencia representaciones inmotivadas, ajenas a la asociación normal. Alucinaciones son arrojadas a la percepción y actos motores son inervados con independencia de la voluntad consciente. Esta psique hipnoide está habilitada en grado máximo para la conversión de afecto y la sugestión, y así se generan con facilidad nuevos fenómenos histéricos, que de no mediar la escisión psíquica, solo se habrían producido con mucha dificultad y bajo la presión de afectos repetidos. La psique escindida es aquel demonio de quien la observación ingenua de épocas antiguas, supersticiosas, creía poseídos a los enfermos. Es cierto que en estos últimos reina un espíritu ajeno a su conciencia despierta, solo que en realidad no les es ajeno, sino que es una parte de ellos mismos. El intento aquí aventurado de construir sintéticamente la histeria desde nuestras actuales noticias está expuesto al reproche del eclecticismo, si es que semejante reproche se puede justificar. Ocurre que se debió asignar un sitio en él a tantísimas formulaciones sobre la histeria, desde la vieja, entre comillas, teoría del reflejo, cierra comillas, hasta la, nuevas comillas, disociación de la personalidad, cierra comillas. Sin embargo, difícilmente podría ser de otro modo. De la histeria se han ocupado numerosísimos observadores certeros y mentes agudas. Es verosímil que cada una de sus formulaciones no contuviera una parte de la verdad. Parece indudable que la exposición futura del verdadero estado de cosas
habrá de contenerlas todas, limitándose a combinar en una realidad de dimensiones plenas las visiones unilaterales sobre este asunto. Pero por eso no considero censurable el eclecticismo. Pero, ¿cuán lejana se halla todavía hoy la posibilidad de ese entendimiento cabal de la histeria? Harto inseguros son los rasgos con que hemos delineado sus contornos y con unas bien toscas representaciones auxiliares hemos más velado que llenado las lagunas abiertas. Solo una reflexión nos tranquiliza un poco. He ahí un mal que aqueja y no puede menos que aquejar a todas las figuraciones fisiológicas de los procesos psíquicos complicados. Para estas es siempre válido lo que de la tragedia dice Teseo en Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Aún lo mejor en este género no son más que sombras. Por cierto que ni siquiera lo más endeble carece de valor si busca con fidelidad y modestia establecer el contorno de esas sombras chinescas que los objetos reales desconocidos proyectan sobre la pared. No obstante, siempre está justificada la esperanza de que haya algún grado de concordancia y de semejanza entre los procesos reales y efectivos y nuestra representación de ellos. Por fin hemos terminado ya la contribución teórica de Breuer a los estudios sobre la histeria. Cualquier duda, cualquier comentario, por supuesto, ahí en la sección de comentarios. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y también su interés en esta grande obra que no solo fue de Freud. Freud tomará muchas formulaciones hechas por Breuer, se las apropiará y las modificará hasta cierto punto. Nosotros también hemos de modificar y tomar a Freud en la medida de nuestras necesidades y posibilidades, pienso yo. Y por supuesto, respetarlo también en la medida de lo posible conforme a los tiempos que nos tocan vivir. ¿Qué fue lo que dijo Freud? Eso es, digamos, lo fundamental de poder distinguir. Les agradezco entonces mucho. Cuídense.